Bueno, buenos días a todos. Espero que estéis todos bien. Y bueno, hoy voy a hablar sobre uno de los temas más complicados, puede ser. O también, y para mí, es uno de los temas que más rechazo veo también que puede causar cuando hablo con gente no creyente o que se quejan en el día a día. Y es un tema poco pantanoso, voy a meter, pero bueno, es algo que llevo mucho tiempo viendo y pensando y me gustaría compartirlo con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre las pruebas, ¿no?, que recibimos en la vida y el sufrimiento que éstas nos causan. Y es que es muy común en un día normal, cuando tenemos un pequeño descanso y encendemos la televisión, de ver noticias y escuchar casi todos los días pues catástrofes, eventos donde a lo mejor se producen pérdidas de personas inocentes, eh, incendios, terremotos, a lo mejor algún accidente, un autobús escolar, donde hay a lo mejor niños de víctimas. Y es que florecen preguntas como ¿por qué, no? ¿Por qué niños a lo mejor inocentes que iban al colegio merecen una espantosa muerte en la carretera? O en un día escolar en el colegio, donde a lo mejor un adolescente lleva un arma y causa varias víctimas. ¿Dios estaba tratando de decirle algo? ¿Enviándole alguna advertencia a sus padres o a sus amigos? ¿O será que a veces Dios baja y hace pruebas con la naturaleza? Voy a probar un terremoto aquí, a ver qué pasa. ¿No? Que a diario, pues miles de personas, a lo mejor de ateos, incluso cristianos, porque muchas veces pensamos que esto es algo patrimonio exclusivo solo de los agnósticos. No es que se hacen las mismas preguntas. Hay gente que no ha pensado en Dios durante años, durante décadas, y de repente, cuando se enfrentan al sufrimiento, pues como arremete con Dios, ¿no? Lleno de odio, de preguntas. Y es que, claro, después del dolor llega la duda casi como acto reflejo. Y el sufrimiento nos lleva a cuestionar nuestras creencias más básicas acerca de Dios. La gente se pregunta, ¿existe Dios cuando un autobús escolar sufre una tragedia que involucra a niños? Uno se pregunta, bueno, ¿y si existe, cómo permite una cosa tan espantosa? Entonces, cuando golpea, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios trata o está tratando de decirnos mediante a veces una simple faringitis o la muerte repentina de un ser querido. ¿Hay algún mensaje específico para nosotros? Así que bueno, voy a intentar hoy dar como 4 puntos que nos puedan un poco aclarar este dilema, ¿no?, universal, y sin meterme tampoco mucho en profundidad en cada uno de estos puntos, porque daría para varias predicaciones, y también es un tema delicado donde voy a intentar tratarlo con respeto y enfocándome justo en lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por un día espléndido que nos has dado hoy. Gracias por nuestra comunidad, por nuestra iglesia, Señor, por cada uno de nosotros, los que nos encontramos aquí y los que no están. Y Señor, gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias porque aunque muchas veces no lo vemos o estas tragedias pueden ocultárnoslo, tú siempre estás ahí, Señor, detrás de todo, sosteniéndonos. Y Señor, ayúdame a poder expresar, Señor, a poder lo que hoy quieras enseñarnos, hablar con claridad y que sea de bendición para nosotros. Tu nombre, amén. El otro día, mientras preparaba la predicación, me ocurrió una cosa con mi hijo pequeño, Samuel, que me hizo replantearme todo lo que estaba preparando otra vez y verlo desde otro punto de vista. Y es que ahora el pequeño pues, tiene 4 años y está empezando pues cada vez a ser más autónomo, a hacer cosas por sí mismo. Y estábamos justo que íbamos a cambiarnos para salir y él estaba cómodo con su ropa, con su chanda, con su sudadera que le gusta a él, de la patrulla o de los Pokémon.
Y entonces, pues le dije, venga, vamos a ponernos, que íbamos a un sitio, no me acuerdo, donde teníamos que arreglarnos un poco más, íbamos a salir. Y dijo, venga, Samuel, vamos, cámbiate y ponte la ropa que te hemos dejado ahí preparada. Y él ahora, pues, es muy listo y eso, y está aprendiendo mucho, pero todo lo que tiene de listo y eso lo tiene de vago. Es muy cómodo. Y todo es, hazme esto, quítame no, que yo no puedo, que yo no. Vamos a ver, Samuel, vamos a ver, venga, téntalo, que tú te pones el pijama ya, sabes hacerlo y te he visto hacerlo y si puedes. Que esto que está muy duro. Yo, bueno, venga, me pongo al lado tuya, venga, si tú inténtalo y si veo que ya no puedes, yo te ayudo. ¿Qué va? Empieza, te toca nada más que toca un poquillo. No puedo, no puedo. Sí, pero inténtalo un poco, haz algo. Que no, papá, que no puedo. Ya te agobio, empieza a llorar, que no, que no. Pues venga, tira. Y si yo veo que ya te queda trancada la cabeza, no te tira, pues ya te ayudo. Pues nada, a veces se encapricha y no hay manera. Y una vez que se lo quita, pues a lo mejor le toca ponerse una ropa, a lo mejor un poquillo mejor, menos cómoda para él, o que no le gusta tanto, y es otra guerra. Pero papá, ¿por qué no puedo salir yo con esta ciudad del Pokémon? Yo, pero no vas a ir con esto ahora que vamos a un sitio más a salir, donde nos vestimos, mira papá y mamá, que nos vamos a arreglar un poco más, que no, que yo quiero llevar esto, quiero ir en zapatillas, porque tengo que llevarme los zapatos. Y digo, y en ese momento, mientras yo veía cómo él se quejaba y afrontaba sus problemas, eso porque ese era sus problemas, sus dilemas, su sufrimiento, me veía muchas veces reflejado en decir, es que somos a veces como niños con nosotros con Dios, somos como muy inocentes y no tenemos la visión que a lo mejor yo puedo tener, que por qué quiero eso para él o por qué no quiero ayudarle y que lo haga él solo. Y muchas veces nosotros nos cegamos también y no somos comprensibles, no tenemos la visión que nos quiere enseñar Dios con estas cosas. Y bueno, vamos, como os he dicho, voy a explicar en 4 puntos importantes sobre donde vamos a ver, el primer punto, de dónde vienen las pruebas, quién las causa, es Dios responsable de todo. Un segundo punto, ¿por qué? ¿Por qué yo, que soy a lo mejor tan buena persona, o por qué yo que no he hecho nada malo me merezco esto? ¿Por qué me pasa a mí y no a otra persona? Un tercer punto donde vamos a ver cómo afrontar estas pruebas, en medio de las pruebas, qué hacer, qué podemos hacer, qué no. Y un cuarto punto, qué podemos aprender de estas pruebas, ¿no? Que a lo mejor Dios nos quiere estar diciendo. Así que vamos a empezar por el primer punto, ¿de dónde vienen las pruebas? ¿Quién las causa? ¿Quién las causa? ¿Es Dios responsable de todo? El escritor C.S. Lewis, famoso C.S. Lewis, para los amigos, no sé cómo mucha gente le dice distinto, habla, es uno de los grandes escritores y de los que hablan mucho sobre este tema, sobre el dolor y el sufrimiento. Y en uno de sus libros habla, nos manda como hacer un ejercicio de todos los problemas a lo mejor que vemos en la televisión, en la tele, en las noticias. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde puede estar la causa? Y él se atreve a dar una cifra, una cantidad, y dice que 4 de cada 5 accidentes es producido o causa problemas en el mundo, es producido por el hombre. Ya podemos ver, por ejemplo, es el hombre quien crea las armas, quien crea las guerras, es el hombre que a lo mejor por motivos las grandes empresas, las grandes farmacéuticas tienen tienen beneficios con ciertas enfermedades, o es el hombre el que comete los asesinatos egoístas, intenta conquistar otras ciudades. Y, y yo me hacía plantear y decía, pero todo vamos a ser nosotros, tan malos somos. Y eso, yo me ponía en estos últimos días, casi todas las noticias que iba viendo, y salía mejor la guerra de Ucrania, incluso estos catástrofes que había últimamente, ¿no? Por ejemplo, como la Dana. ¿Se podían haber evitado muertes? Si es verdad que
si a lo mejor las competencias del Estado hubieran sido más competentes, hubieran avisado antes, se hubieran ahorrado muchas víctimas, todas las pandemias, los accidentes, como hemos dicho, de autobuses. En verdad, en el fondo, casi todo es el hombre quien comete estas atrocidades o por responsabilidad del hombre. Es como dice él, ¿no? El hombre hace más bien el uso pésimo de los hombres que hacen con las claves de la vida lo que en muchas ocasiones produce sufrimiento, en lo que Dios tiene prácticamente una responsabilidad nula. Y dicho esto es evidente, ¿no? Él se atreve a decir que 4 de cada 5 es responsable el hombre, pero es evidente que hay males que son incomprensibles y que son devastadores, arbitrarios e injustos desde una perspectiva humana. ¿Por qué un niño muere de leucemia? ¿O hay alteraciones cromosómicas que permiten a veces mal transformaciones, enfermedades? Para esto deberemos entender, ¿no?, cuál es el origen del sufrimiento. ¿Cuándo entró el sufrimiento en el mundo? Y para esto tenemos que retroceder, ¿no? Y vemos que el sufrimiento entra desde que el momento en que el hombre se separa de Dios. Y eso, si nos vamos al Génesis, la primera parte, cuando se produce la ruptura del hombre con Dios, esto encadena un efecto dominó de varias rupturas. Es como cuando un niño nace del vientre de su madre y está todo en orden, armonía adentro, y cuando se corta el cordón umbilical, somos autónomos, se produce una ruptura, ya no formamos parte más de nuestra madre y ahora queremos ser autónomos, empezar nuestra vida independiente. Pues así el hombre decidió, en principio, Adán y Eva, separarse de Dios, comer esa fruta, y en el momento de esa ruptura, esto produce, como hemos dicho, un efecto que da pie a 3 rupturas más, ¿no? La ruptura del hombre consigo mismo, la aparición de los primeros miedos emocionales. Dice Adán, tuve miedo y por eso me escondí. La soledad, etc. La ruptura del hombre con el prójimo. Vemos la primera disputa, ¿no? Se acusan mutuamente, Adán y Eva. Vemos como la primera riña conyugal. Fuiste tú que me incitaste a cometer este pecado, a comer de aquí. El primer homicidio poco después, ¿no?, entre Caín y Abel. Y vemos también la ruptura del hombre con la naturaleza, con la creación. Y es aquí, ¿no?, donde vemos que todo empieza, donde empieza el sufrimiento del hombre en el mundo. Desde entonces vivimos en un mundo caído. El mundo, desde esta caída, de la caída de Adán y Eva, está marcado por el pecado y el sufrimiento. Y Dios los permite con un propósito, ¿no? Ya no iba a hacer para todo, ¿no? Dios tiene un propósito para nosotros, pero Dios permite que a la partir de ahora pues el mundo va a sufrir y va a haber dificultades. Y no porque seamos creyentes o no creyentes va a ser más fácil o difícil. Jesús, ¿no?, durante su encuentro más íntimo con los discípulos, en la última cena, hace una declaración y dice: muchachos, en este mundo va a haber aflicciones, se va a poner la cosa fea ahí fuera, pero anímense, yo vencí al mundo. ¿Y qué hicieron estos hombres? Salieron a las calles y cambiaron el mundo. Pablo dijo, de hecho, considero que nada se compara a estos sufrimientos actuales con la gloria que se va a revelar, le dice Romanos 8:18. Y Jesús es el ejemplo perfecto de todas las lecciones bíblicas acerca del sufrimiento. Dios permite las pruebas. Y si no, que se lo digan a Job, el pobre Job, un hombre recto, que parecía que iba todo bien, tenía a su hijo, su familia, y el pobre se ve en medio de un conflicto cósmico entre Satanás y Dios, en el que Satanás le dice a Dios: mira, ¿por qué has visto cómo
este hombre te sigue y te adora a ti y eso, pero eso es porque tú le bendices mucho. Él está ahí, claro que te quiere, así te querría cualquiera, le da sus tierras, tiene bueno su hijo, todo le va bien, normal que te quiera. Y Dios le dice, no es así, su fe es verdadera y su amor por mí es verdadero. Y dice, pues sí, quítale todo lo que tiene, le pone a prueba, ¿no? Quítale todo lo que tiene, tú verás cómo te deja de seguir, tú verás como cuando le quites todo Y el pobre Job, sin entender por qué, le viene nada, de repente pierde a su familia, pierde a su hijo, pierde todo, su tierra, el ganado. Y es que el diablo busca destruir nuestra fe y alejarnos de Dios mediante aflicciones. Sin embargo, su poder está limitado por lo que Dios le permite, ¿no? Le dice, haz lo que quieras, pero no le toques a Job, no le hagas nada a él. Y es que vivimos muchas veces cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estas cosas, ¿no? Y de dónde vienen. Y es que vivimos en un mundo caído, muchas veces no... Vivimos en un mundo, es, como hemos dicho, separado de Dios, donde desde la creación, desde Adán y Eva, desde que nos separamos de Dios, todo lo demás es pecado y muerte. Somos así y se ha demostrado que el hombre ha pecado desde el principio y desde entonces vamos a tener aflicción. Y muchas veces las consecuencias son resultado de nuestras propias decisiones o simplemente eso, porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. A veces que directamente por nuestros malos hábitos, si comemos todos los días hamburguesa, no nos movemos y todo eso, pues a lo mejor es verdad que lo hacemos por prueba de alguna enfermedad cardiovascular o del corazón. Muchas veces son consecuencias directas de nosotros mismos, de nuestro comportamiento. Pero otras cosas es solamente consecuencia de vivir en este mundo caído. Y no solamente porque seamos creyentes o no creyentes, todos estamos bajo la misma ley y la misma creación. Pero entonces, vamos al segundo punto, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Que creemos que mejor somos buenas personas, gente inocente, o los propios creyentes por ser creyentes? Y haciéndome esta pregunta, leí un pasaje donde se la hacen directamente a Dios, y es que a Jesús. Y es que en Lucas 13 nos cuentan, ¿no?, de que en Jerusalén ocurre un par de situaciones, ¿no? Perdón. Vale. En Jerusalén, cuando le preguntan a Jesús sobre dos acontecimientos que ocurren, como en cualquier día que nosotros vemos el telediario, pues allí ocurrió dos catástrofes. Espérate. Vale. En Lucas 13, perdón. Se le pregunta a Jesús sobre los acontecimientos que habían aparecido en los periódicos, ¿no? Como si hubieran visto en los periódicos de ese día, de actualidad, que habían despertado la discusión local entre los que allí se encontraban. Y estos dos acontecimientos fue la opresión política en la cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa, algo totalmente injusto. Y el otro, un accidente de construcción que mató a 18 personas. Se derribó una torre y 18 personas que capaz que era una señora que iba a comprar algo al mercado, o alguien que andaba por la calle, o algún enfermo, o algún mendigo que estaba sentado allí, o alguna mamá con su bebé. No se sabe quién eran los 18. Pero la gente, cuando ocurre una tragedia, escuchan y se le cayó una torre y murieron 18 inocentes. Entonces aquellos judíos del siglo I van a Jesús a preguntarle acerca de lo que era equivalente para ellos, como hoy día un accidente puede ser de un autobús o una catástrofe. Y Jesús le responde, le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas,
eran más pecadores que todos los galileos? Yo digo no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes sí, no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que Jesús está diciendo es que no hay necesidad de preguntarse por qué esa gente vivió la calamidad. Jesús dice claramente que las víctimas, en este caso, no realizaron nada inusual que le hiciera merecer ese destino. Eran iguales que las otras personas. Él no dijo, pero él no lo dijo, pero a lo mejor es que la torre se cayó porque estaba mal construida. O culpa del arquitecto, culpa del albañil. Capaz que no le hizo el mantenimiento oportuno y cuando cayó la torre, pues lastimosamente había 18 personas alrededor que fallecieron. Y creo que Jesús hubiese respondido de manera similar a la tragedia o cualquier tragedia, ¿no? Por ejemplo, de por qué un autobús choca y mueren mejor víctimas. O tragedias peores, ¿no? Que donde hay más víctimas. ¿Qué diría? ¿Creen que esas niñas que murieron eran pecadoras o que otras adolescentes se lo merecían más que ellas? Capaz que a lo mejor que falló porque el conductor se quedó dormido, por un fallo mecánico, por falta de revisión, no se sabe. Pero en Lucas 13 vemos que Jesús en la respuesta no se detiene ahí. Él se vale de ambas tragedias, la de la torre, como la de los políticos que mataron a la minoría religiosa, para señalarles las verdades eternas, revelantes a todos. Les dice, a menos que ustedes se arrepientan, todos vamos a morir. Igualmente, bajo una torre, por los romanos, de viejo, de un cáncer, de una gripe mal curada, todos se van a morir. Les dice una tragedia, Jesús aquí le dice, una tragedia tiene que alertar para que estemos preparados en caso de que seamos nosotros las próximas víctimas del derrumbe de una torre o de un acto de terrorismo, de un avión que se cae, de un infarto, de un virus. La catástrofe a veces nos une a la víctima y a los espectadores en un llamado al arrepentimiento y que nos recuerda que la vida es breve y que bajo una torre, un repalón en un escalón, un día que nos fallen los frenos, nos podemos ir. Y es que los cristianos no estamos exentos tampoco de eso. La vida duele. Claro que a veces sabemos porque a veces no. Claro que a veces sabemos que porque nos enfermamos, porque hacemos a lo mejor poco ejercicio, mala dieta, porque salimos con el pelo mojado, sin abrigo. ¿No? Pero el sufrimiento nos dice a toda la humanidad de que algo está mal en este planeta y que necesitamos a Dios y la intervención de Dios y que somos peregrinos en esta tierra. Otro ejemplo, ¿no? En Juan 9 vemos como el ciego, ¿no? Que le acercan a Jesús y los mismos personas le preguntan, Jesús, ¿por qué esta persona es ciega? ¿Qué ha hecho para merecer esto? ¿Que acaso ha hecho algo, ha pecado? ¿O sus padres pecaron para que él naciera ciego? No, no tiene por qué. Las pruebas no son siempre un castigo, sino es parte del plan de Dios. Dios tenía un plan para ese ciego, para que ellos ahora creyeran cuando le curó la ceguera. Debemos acabar con la idea de que cuando sufrimos es que Dios nos está castigando, como vemos, por ejemplo, con Job. ¿Qué culpa tenía Job? En ese momento, Dios no castiga sin tener un... Él se podía preguntar, ¿qué he hecho yo? Dios, algo habré hecho, ¿no? La típica pregunta. Y que Dios le castiga, y Dios le regaña, perdón, a Job y a su amigo. Cuando le dice, estoy enfadado con ustedes y con tu amigo por pensar
el típico pensamiento de algo habrás hecho. Y es que no tiene por qué haber pasado algo. Dios quiere que lo amemos incondicionalmente por quién es Él y no por lo que nos pueda bendecir o nos pueda quitar. Y es peligroso que nos torturemos tratando de encontrar el mensaje de Dios en el dolor. El mensaje podría ser que vivimos en un mundo con leyes establecidas, como todos los demás. Si subo a un octavo piso y me tiro, me mato. ¿Y por qué Dios no me sostuvo? Porque la ley de la gravedad funciona tanto como para cristianos y para no cristianos. En nuestro ámbito cristiano podemos tener muchas veces cometer dos errores en este pensamiento, ¿no? Dos tipos de pensamiento, ¿no? Atribuir que todo el sufrimiento a Dios, atribuir eso, que todo el sufrimiento a Dios y todo lo malo que nos pasa es un castigo, o todo lo contrario, suponer que una vida con Dios no incluye sufrimiento. Y si sufrimos es porque algo habremos hecho. Pues tenemos que quitarnos esta idea de la cabeza. En Hebreos 11, que es conocido como el capítulo de la galería de la fe, como el Hall of Fame, ¿no? De los creyentes, de los mejores creyentes, por decir, donde se mencionan grandes nombres y mujeres del Antiguo Testamento, como Abel, Noé, Abraham, Moisés, entre otros, ¿no? Que vivieron por fe. Y vemos en la primera parte de este capítulo que muchos de ellos fueron bendecidos y alcanzaron algunas de las promesas que Dios le había dado. Pero vemos en la segunda parte del capítulo, menciona a otros que fueron torturados, encadenados, apedreados, cortados en dos. Y Hebreo nos da un detalle de este segundo grupo y nos dicen que iban de un lugar a otro con pieles de oveja y cabra, indigentes. Y se podía decir que algunos de estos hombres que Dios no lo bendecía o que Dios no lo amaba. No, Dios lo amaba igual que a todos los nombrados al principio. Y el capítulo dice de manera terminante que aunque ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aunque estos héroes de la fe recibieron la aprobación de Dios, no experimentaron la promesa en su totalidad, porque Dios tenía algo mejor preparado, que incluía a nosotros, los creyentes en Cristo. Esto se refiere al nuevo pacto en Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento confiaron en las promesas de Dios, pero no vieron la llegada de Cristo, ni experimentaron la salvación completa que Él trajo. Muchas veces nos vemos el motivo de por qué hemos pasado alguna prueba o por qué estamos sufriendo. Me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, mi hijo Samuel, ¿no? ¿Por qué no lo ayudaba yo? ¿Por qué me tengo que quitar esa ropa? ¿Por qué me tengo que quitar esta ropa? Si no ve el propósito que yo tengo para enseñarle a él. Que vivimos una vida donde hay que cambiarse de ropa, donde hay que a veces abrigarse, salir. Si es la vida, ¿no? Hay que aprender a cambiarse la ropa y muchas veces nos insistimos en que ¿por qué me tengo que quitar esto y no lo entiendo? ¿Por qué no puedo salir con esta ropa a la calle? ¿Me tengo que cambiar? ¿No puedo salir desnudo? Pero claro, no tienen la visión que tenemos nosotros como padres para que en un futuro pues él pueda cambiarse solo, él pueda, cuando el día que hace frío, ponerse un abrigo, ponerse más abrigado. Y a lo mejor esos propósitos no lo ven hasta que ya son mayores o hasta que son padres. O a lo mejor puede ser que alguna vez no vean en esta vida el motivo de por cuál hacíamos nosotros, queríamos enseñarles esas cosas. Pero siempre Dios tiene un propósito en nuestras vidas y aunque muchas veces no se cumplen en estas, el artista culminará la obra, ¿no? Su partitura en el cielo, en la vida eterna, como con todos estos personajes del Antiguo Testamento, donde la mayoría eran los mayores ejemplos de la fe en Cristo y no vieron sus promesas, las vieron completadas en el cielo.
Entonces, vamos al tercer punto, y un poco más rápido. ¿Y cómo afrontamos estas pruebas? Cuando nos encontramos en estas dificultades, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí voy a citar varios pasajes donde nos dan algunos consejos para afrontar estos momentos difíciles, ¿no? Pues debemos afrontarlas, nos dice, con fe y gozo en Dios. Debemos ver las pruebas como una oportunidad para crecer espiritualmente. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Orando y confiando en Él. La oración es fundamental. Encontramos paz y fortaleza. Hay que hablar con Dios y contar todo lo que nos pasa sin miedo. Filipenses 4, 6, 7. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos un Padre que está con nosotros, no nos abandona. Igual que mi hijo sabe que yo estoy ahí en el momento que necesite la ayuda, para darle paz y tranquilidad y fortaleza. Pero muchas veces nosotros también, cuando sabemos que tenemos a Dios, en vez de un padre, creemos que tenemos un abuelo, ¿no? Que nos consiente todo y que nos lo haga todo más fácil, que nos quite todo sin protestar, que nos den todos los caprichos, sin nosotros esforzarnos. Y no, y muchas veces Dios nos va a dar fuerza para afrontar la situación, no nos va a quitar la situación directamente. Y es que no podemos esperar que sentado y a que Dios lo haga todo. Debemos poner de nuestra parte. Y con la ayuda de Dios, seguro que salimos fortalecidos. Resistir en la fe y no rendirse. Debemos mantenernos firmes en la fe sin desmayar. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Debemos esperar en su tiempo. Dios tiene un tiempo perfecto para cada situación. A veces no son nuestros tiempos. Nosotros somos muy impacientes, lo queremos todo ya. Y no. Dios tiene su propio tiempo, su propósito para nosotros. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Debemos confiar en que Dios nos fortalece, Dios nos da fuerza para superar cualquier prueba. No nos va a dejar solos, sea cual sea la situación. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sabiendo de que Dios no nos da pruebas mayores de las que podemos soportar. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios va a estar con nosotros, ayudándonos siempre, como yo estoy con mi hijo, para ayudarle en el momento que si se le atranca un poco la cabeza, darle el último pujoncito y echarle una mano, ¿no? Él tiene la confianza de que yo estoy a su lado por si se complica la cosa. Papá, ayúdame, que no puedo, que no. Y yo voy a estar ahí, pero quiero que también aprenda. Quiero que intente valerse por sí mismo, que forje un carácter. Pero sin que él sienta que está solo, ¿no? Quiero que estar a su lado, ayudándole, animándole a hacerlo mejor y dándole fuerza. Y eso hace lo que
nos vayamos al último punto, soy más breve. ¿Qué aprendemos, ¿no? De hecho, de estas pruebas, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia a Dios que podemos sacar de todas estas pruebas que sufrimos, ¿no? Y es que aprendemos a confiar más en Dios. Proverbios 3, 5, 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vivimos en un mundo caído que nos puede suceder en cualquier momento cualquier desgracia. Tenemos que aprender a depender de Dios en todo, poner nuestra vida en sus manos y, no fortalecernos de nuestra propia fuerza, apoyarnos en nosotros mismos, en nuestra confianza. Podemos aprender a fortalecer nuestra fe. En Santiago 1, 2, 3, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. O 1 de Pedro 1,6, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También nos ayuda para moldear, como hemos dicho, nuestro carácter. Romanos 5, 3, 4, el apóstol Pablo dice: nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, la esperanza. Muchas veces las pruebas nos ayudan a ser más pacientes, humildes, compasivos con los demás. También nos ayudan a consolar a otras personas en sus pruebas. En 2 de Corintios 1, 3, 4 nos dice: Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. También a veces a recibir mayores bendiciones, como le pasó a Job, ¿no? Y a enfocarnos en la eternidad, a tener nuestra visión en la eternidad. Puede ser que muchas veces no veamos el significado de ciertas pruebas de nuestra vida en nuestra vida terrenal. Y eso encontremos ese significado cuando estemos con Dios en el cielo. Tener ese enfoque de eternidad, de propósito de Dios, que muchas veces no entendemos. Igual que mi hijo no entiende por qué tiene que cambiarse esa ropa para salir. O por qué, pudiendo yo quitarle el abrigo fácilmente, le dejo que lo haga él, con lo que le cuesta. Para acercarnos más a Dios también. Muchas veces en momentos de prueba es cuando más buscamos a Dios en oración y confianza. Salmos 34, 18 se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Para que su gloria sea manifestada. A veces Dios permite la prueba para mostrar su poder y amor de manera especial. En el caso del ciego, que hemos visto en Juan 9:3, esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Muchas veces somos ejemplo para otras personas cuando afrontamos problemas. Y Dios se manifiesta y somos luz para otras personas cuando pasamos por estas pruebas. Para que aprendamos a confiar en Él y no en nuestras propias fuerzas. 2 de Corintios 12:9, dice Pablo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y para concluir, lo único que... un ejemplo donde podemos recordar siempre y donde vemos el claro ejemplo, ¿no?, del sufrimiento es el ejemplo de Jesús, que sufrió, lloró por pérdida de seres queridos, pasó por muchas pruebas y murió sin merecerlo. Ahí no podían decirle: ¿qué habrá hecho este hombre? ¿Qué habrá hecho? Algo habrá hecho para merecer todo ese castigo, todo ese calvario que padeció en la cruz. El propio Jesús, el día que lo arrestaron en el Getsemaní,
al verse en semejante prueba, mismo pidió a Dios si era posible quitar esa prueba que iba a pasar. Él mismo sintió la soledad en ese momento. Así que Dios nos ayude, nos dé tranquilidad y tengamos siempre presente el ejemplo de Jesús, que pasó por todo en su vida, todo lo que podemos imaginar, catástrofes, enfermedades, pérdida de seres queridos, y él no merecía, pero por amor y con un propósito mayor que supuso la libertad y la gracia hacia nosotros, que solo mediante eso podemos ser salvos y, y tener presente que vivimos en un mundo caído, separado de Dios, y que hasta que no estemos en el cielo estamos expuestos a cualquier cosa que nos pueda pasar. Y que Dios nos bendiga y pasemos una buena semana.